Buenos días para todos los participantes, espero que se encuentren muy bien. Voy a explicar todo lo que tiene que ver con las temáticas de Ciencias Políticas y Económicas de ciclo 5 para trabajar en la semana del 15 de febrero al 19 de febrero. En cada una de nuestras cartillas nos vamos a ubicar en la página 54. Para las personas que todavía no tengan su cartilla, no se preocupen porque vamos a estarles enviando un archivo con el mismo contenido que se encuentran en las cartillas. Entonces, vamos a encontrar primero nuestro subproblema. Nuestro subproblema dice: para superar esa diferencia desde sus investigaciones y trabajo con diferentes comunidades, Abadio busca promover el reconocimiento de las 102 etnias del país y sus 68 lenguas. Además, busca contribuir a la recuperación de la identidad cultural y la memoria lingüística a través de espacios propios, destacando la medicina tradicional, los saberes locales y ancestrales, la danza y la música, los festivales tradicionales, todo ello a través del diálogo e intercambio de saberes entre diferentes actores intergeneracionales, instituciones, organizaciones, movimientos y colectivos. Cómo incentivar la participación de jóvenes en la recuperación de la memoria lingüística y cultural. En el trabajo que ha dedicado a la conservación de la identidad cultural y etnia en Colombia, Abadio ha priorizado el estudio por la historia de nuestro país. En esa tarea ha identificado que desde el siglo XX, años 1900 en adelante, hemos vivido una serie de conflictos políticos que han sumido al país en guerras y problemas consecuentes que por supuesto han afectado de forma diferente a los grupos étnicos. Para empezar esta travesía por la historia y el análisis de nuestros conflictos, Abadio se guía por una frase determinante: quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Entonces, ustedes han de haber escuchado ya muchas veces hablar de esta frase, ¿verdad? Entonces aquí pues nos habla de la importancia de conocer nuestra historia y de conocer principalmente en este caso las causas por las cuales se inició todo lo que es la violencia y el conflicto aquí en Colombia. Entonces vamos a pasar a lo que es nuestra página 56 y aquí ya vamos a empezar a entrar en la temática con nuestro título: Conflictos políticos de Colombia. Entonces aquí nos dice que muchas de las preguntas que tenemos en el presente se pueden responder a partir de los hechos del pasado. El conflicto armado, que actualmente tiene características de actores particulares, tiene sus raíces en disputas políticas del siglo anterior. Acompañemos a Abadio en el reconocimiento de algunos hechos históricos que fueron determinantes para lo que hoy en día acontece en Colombia. Entonces aquí vamos a estudiar los principales hechos de Colombia, ¿no? Porque pues son muchos los acontecimientos, entonces en este caso se va a tratar de abordar los más principales. Aquí vamos a tener como principal tema la Guerra de los 1000 días. Entonces la Guerra de los 1000 días se dio entre el año 1989 y 1902. Se denomina así porque fue una guerra que duró, ¿no?, exactamente ese periodo largo en el cual pues no hubo cese, ¿no?, al fuego, se puede decir. Entonces pues es una de las principales consecuencias por las cuales después las problemáticas que ya se tenía o las diferencias que se tenía entre todas las personas pues se fueron agudizando, ¿no? Entonces, en el caso de lo que fue la Guerra de los 1000 días, este fue un hecho que se caracterizó por un enfrentamiento entre dos partidos políticos, ¿no?, el liberal y el conservador. Entonces ya antes de lo que era la Guerra de los 1000 días ya se había generado unas diferencias entre estos dos partidos políticos y ya se había iniciado todo lo que viene siendo una lucha por el dominio, ¿no?, del país. Entonces en este caso la Guerra de los 1000 días inicia debido a que ya el partido político conservador estaba en el poder y
los conservadores empezaron a buscar la forma como que de evitar la participación política de los liberales, ¿no? Es decir, que los conservadores querían tener un manejo completo de lo que venía haciendo la política y el Estado. Entonces, pues eso fue algo que generó que hubiera como más enfrentamientos contra el otro partido político, debido a que pues ya tenían sus diferencias, pero pues estas las empeoró. Entonces aquí pues nosotros vamos a ir leyendo lo que es la historia de los 1000 días. Entonces como características vamos a tener eso, pues que fue un enfrentamiento entre los partidos políticos liberal y conservador. También vamos a encontrar unas consecuencias también generadas por esto. En esta época pues nosotros teníamos a Panamá, y debido a las constantes enfrentamientos que hubo entre conservadores y liberales, y debido a que Colombia pues estaba en un enfrentamiento interno, pues los Panamá aprovechó ese descuido de Colombia para poder generar su independencia, ¿no? Entonces la independencia se dio en el año 1903 exactamente, y se dio con la ayuda de Estados Unidos, que también tenía su intención, ¿no?, al ayudar a independizar a Panamá. Entonces, al ayudar a independizar a Panamá, ellos querían ir a adueñarse o construir lo que iba a ser después el Canal de Panamá. Entonces ellos ya tenían esa intención. Entonces por esa razón es que ellos querían adueñarse, ¿no?, de ese territorio, debido a que era muy importante, era muy estratégico, ¿no? Y era una parte de la cual pues se podía controlar muchas cosas, sobre todo pues todo lo que venía siendo la entrada y salida, ¿no?, de lo que después iba a ser el puerto y la entrada y salida de los diferentes productos. Entonces en este caso encontramos pues que la batalla pues en la que hubo más muertos fue la batalla de Palo Negro, en la que pues duró 15 días y fueron aproximadamente 4000 muertos, hasta que pues después ya finalmente terminaron firmando la paz. Esto también se dio debido a que a la separación de Panamá. Entonces pues ya como que eso ayudó a ver que era más lo que estaban perdiendo en realidad con esa guerra que lo que estaban ganando. Entonces aquí vamos a tener nuestra página 57, pues las consecuencias de lo que fue la guerra de los 1000 días. Entonces aquí tenemos una economía completamente devastada, una moneda desvalorizada y la infraestructura del país en cenizas. Algunos autores hablan de entre 80 y 100.000 muertos en una población que no llega a los 4 millones de habitantes. Fortaleza del movimiento independentista panameño apoyado por Estados Unidos, que resulta en su definitiva separación. Odios profundos entre la población dividida por partidos tradicionales. El gobierno conservador se impone sobre la sublevación liberal, instaurando un periodo histórico conocido como la hegemonía conservadora. Entonces, en esta hegemonía conservadora, pues los conservadores van a estar 30 años en el poder. Entonces, en este caso, pues vamos a ir viendo, ¿no?, que va a haber una hegemonía conservadora, después una hegemonía liberal, después posteriormente se va a llegar a un acuerdo entre liberales y conservadores en el cual se van a estar pasando el poder el uno al otro, 4 años liberales, 4 años conservadores, y así se va generando esto por 16 años. Entonces pues vamos viendo que también todos esos conflictos o diferencias de partidos políticos también influyen en la población, ¿no?, debido a que pues genera que los pobladores también tuvieran que escoger un bando, ¿no?, obligatoriamente, sea liberal o sea conservador. En ese tiempo tenía que escogerse un bando. Más o menos escogía el partido político que más se acogía a las
ideologías o de lo que uno pensaba. Entonces también una cosa a recalcar es que también entre los conservadores y liberales había unos liberales que sí se diferenciaban mucho de la ideología conservadora y otros que eran los denominados liberales radicales y otros liberales que se asemejaban o no se diferenciaban mucho en realidad de lo que eran los conservadores. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre liberales y conservadores? Pues los conservadores en este caso pues venían siendo como políticos que querían mantener todas las ideas o todo lo que ya se venía haciendo desde el tiempo de la colonia. Entonces eran muy arraigados a la iglesia, eran muy moralistas, entonces estaban de acuerdo en que la educación estuviera a cargo de la iglesia. Ellos pensaban pues que la iglesia era fundamental para formar una persona. En cambio, los liberales radicales se diferenciaban de los conservadores porque ellos pensaban que la educación no debería estar a cargo de la iglesia, sino que debería estar a cargo de la tecnología, ¿no? Todo lo que venía siendo las ciencias naturales, las ciencias exactas. Entonces ellos pensaban que cuando se estaba en una institución educativa se debería fundamentar el conocimiento en la ciencia más que todo. Entonces ellos lo hacían con el fin de poder avanzar, ¿no? Desarrollar a Colombia en vías, en la industria, más que todo industrializar el campo. Querían que se industrializara muy rápido Colombia, por esa razón era que pues ellos argumentaban que la educación debería ser más que todo científica. Y también pues otras libertades, ¿no? Como pues la religión, también no eran tan aferrados a lo que era la religión católica. Aquí vamos a tener nuestra actividad número 1, que dice: considerando el anterior relato sobre el conflicto bélico que inaugura el siglo XIX para Colombia, Abadio se percata de algunas características que actualmente se mantienen en Colombia. ¿Cuáles características de la Guerra de los 1000 días consideras que pervive en nuestra actualidad? Descríbelas en tu cuaderno. Entonces aquí es analizar cuál de las características de la Guerra de los 1000 días ustedes creen que todavía será actualmente ahora, ¿no? Entonces se puede decir que todavía existe el Partido Liberal y Conservador y pues también sus diferencias, ¿no? Esa es una. Entonces lo que vamos a hacer es, según lo que nosotros pensemos o analicemos, escribir lo que ustedes creen que todavía se presenta ahora. Ahora sí, en la página 58 vamos a encontrar lo que viene siendo toda el periodo de violencia en Colombia. Entonces aquí vamos a tener como principal hecho el Bogotazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Entonces este fue un hecho muy importante debido a que fue un hecho en el que se generó mucho más violencia de lo que ya se estaba dando hasta esa época en Colombia. Entonces recordemos que el Bogotazo, aunque en Bogotá, que fue donde se dio en realidad el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pues rápidamente se pudo controlar todo lo que estaba pasando, ¿no? Al saber que habían matado a Eliezer Gaitán, pues inmediatamente todos los que pertenecían al Partido Liberal o que de determinada manera seguían a ese partido, pues salieron a las calles a buscar a los conservadores, ¿no? Porque se pensaba que los conservadores eran los que habían matado a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces recordemos que Jorge Eliezer Gaitán era un candidato a la presidencia del Partido Liberal. Entonces fue un candidato muy destacado debido a todos sus estudios y también a que ayudó o estaba de parte de la clase popular, ¿no? Más que todo. Entonces por eso era que tenía tanta gente apoyándolo. Y de no haberlo matado, pues él hubiera ganado las elecciones. Entonces tenemos que uno de los hechos más importantes es que Gaitán denunció lo que fue la masacre de las bananeras que sucedió en el año de 1928. Entonces, ¿qué pasaba en el año de 1928?
que había compañías extranjeras aquí en Colombia, como la United Fruit Company, en la Ciénaga de Magdalena. Había también compañías de petróleo también, estadounidenses aquí. Entonces estas compañías como tal, lo que hacían era explotar a los trabajadores de aquí y explotar los recursos también. No tenían ningún tipo de garantías laborales, es decir, que no tenían un seguro, tampoco, también se los explotaba laboralmente, entonces trabajaban muchas horas. Entonces todo eso generó pues que se empezaran a generar protestas, ¿no? Entonces en ese caso en Magdalena pues empezó a darse la protesta debido a que estaban trabajando largas horas de trabajo y el salario no era muy bueno, no estaban siendo bien remunerados. Entonces lo que generó que hicieran una protesta. Entonces el gobierno se puso del lado de las compañías estadounidenses y decidió abrir fuego contra el pueblo. Entonces esto fue algo que Gaitán dio a conocer a las personas y de determinada manera ayudó a que se generaran ya las leyes laborales también que ahora tenemos, como es trabajar 8 horas, que nos den nuestro seguro, todas las garantías laborales que ahora tenemos. Entonces, debido a todo eso, a que pues Gaitán era un hombre que de determinada manera revolucionó a la época, ¿no? Con su forma de pensar y sus actos. Entonces eso generó un gran estallido en toda Colombia. Entonces, aunque en Bogotá se pudo controlar esto muy rápido, de que las personas que se encontraban con un conservador, pues ahí automáticamente se empezaban a matar los unos a los otros, o también hubo lo que fueron robos en casas, en almacenes, también aprovecharon pues la gente, los ladrones también aprovecharon a hacer desorden. Aunque en Bogotá fue así, en las partes rurales no fue así y la violencia siguió durante mucho tiempo y fue muy difícil de controlarlo, ¿no? Entonces, a tal punto de que muchas personas tenían que esconder que eran de determinado partido político, porque si llegabas a un determinado pueblo y te encontraban, entonces te mataban y había pues muchas formas sádicas, ¿no? De cierta forma de asesinar también a las personas cuando viajabas de un pueblo a otro. Entonces era como una época de bastante inseguridad. Entonces todo eso va a generar después que se empiece a generar como más descontento entre la población. Y eso va a ir generando después que se vayan formando ya pequeños grupos insurgentes. También todo esto de la época de la violencia debido al asesinato de Gaitán generó también desplazamiento de personas, también que se les quitara muchas tierras y que se acentuara más, ¿no? Todo lo que viene siendo que una sola persona concentrara el poder de tierra en pocas manos, ¿no? Entonces la concentración de tierra en pocas manos. Y eso pues va a ir generando también que otras personas, campesinos, se vayan uniendo a ciertas luchas sociales y vayan generando grupos. Entonces aquí pues vamos a ir leyendo todo lo que viene siendo nuestra historia. Entonces aquí tenemos un fragmento en el que dice: la violencia partidaria destacada entre 1946 y el 64 y ubicada preferencialmente en el campo, y atraía en su seno la exasperación de las luchas agrarias de las décadas del 20 y del 30. Detrás de las banderas partidarias ferozmente agitadas por los militantes, no dejaba de advertirse el fondo distributivo del conflicto, de manera que contingentes importantes de poseedores de predios rurales se veían alejados forzosamente de ellos en beneficio de quienes no dejaban pasar la oportunidad y de concentrar la propiedad territorial. Y a partir de 1950 empiezan a manifestarse formas de defensa armadas del campesino perseguido, dispuesto a enfrentarse al aparato gubernamental y a las bandas privadas, organizadas de los terratenientes. Pues después también, debido a que se empiezan a armar los campesinos, también los terratenientes van a empezar a formar sus grupos para defender sus tierras, ¿no? Entonces vamos a mirar que lo que son todo lo que vienen siendo grupos insurgentes
van a crearse a partir de todo el problema de las reformas agrarias, de todo el problema de la tierra en el campo, ¿no? De la de la concentración de la tierra en pocas manos. Entonces aquí pues nos vamos a dar cuenta de esto. Y ya aquí en la actividad 2 nos dice, Abadio considera que el fragmento anteriormente citado nos brinda luces para comprender la relación entre el conflicto armado y los problemas agrarios. Teniendo en cuenta lo anterior, elaboremos en nuestro cuaderno una reflexión sobre la relación que podemos encontrar en nuestro país entre la violencia, la política y la tierra. Entonces aquí pues nosotros vamos a realizar una reflexión de la conexión de estos tres, ¿no? Aspectos: violencia, política y tierra. Entonces ya habíamos dicho que la mayoría de grupos generan debido al desplazamiento de las personas, a que se les empieza a quitar sus tierras. Asimismo también el Estado no tiene una ley que generara la protección de esas tierras de los campesinos, lo que va a generar más inconformismo. Entonces por esa razón pues van a no tener más que otra opción más que ya iniciar con la conformación de grupos. Entonces aquí tenemos todo lo que tiene que ver con lo que es conflicto armado interno, ya el inicio de las guerrillas. Entonces aquí nos habla de cuáles son las causas del surgimiento de estos grupos, ¿no? Entonces también hay muchos actos, sí. Aquí mismo tenemos que dice, para cambiar duraderamente este escenario de tolerancias y complicidades con la guerra, es menester una reconversión social, una inmensa tarea de pedagogía política que revalore el disenso, la controversia, la diferencia. Esa es la esencia de la democracia. Si quisiéramos sacar lecciones de otras experiencias traumáticas, la primera debería ser que el mejor antídoto contra la violencia en el largo plazo es la profundización de la democracia y la justicia. Entonces aquí tenemos nuestra actividad número 3. Abadio destaca como el anterior relato destaca que una forma de prevenir la violencia es profundizar la democracia, la participación de la ciudadanía en las decisiones que a todos involucran. En el conflicto armado Colombia es claro que hubo afectaciones al ejercicio de la participación política, la asociación y organización de la ciudadanía. En el panorama actual es posible encontrar esta situación todavía. Apoya a Abadio a identificar en la prensa una noticia que relacione conflicto armado y democracia. Entonces pues vamos a buscar una noticia. Si no encontramos una noticia, pues podemos hacerlo desde lo que nosotros pensamos, si se nos es difícil acceder a internet. Entonces aquí ya vamos a ver todo lo que son los efectos diferenciales del conflicto. Aquí nos habla de las posibles causas del conflicto o teorías de por qué Colombia pues empieza a generar esa violencia en estas épocas. También pues nos habla aquí cómo esta violencia afecta también a las culturas de nuestro país, a la cultura indígena, a los afrodescendientes, que han sido los principales víctimas de desplazamiento y han generado en sí que dejen sus tradiciones, su cultura atrás. Entonces, debido a que se deben desplazar a las ciudades y en las ciudades pues deben buscar una forma de sobrevivir en la ciudad, ¿no? Sin tener un trabajo estable, sin tener una vivienda. Entonces todo eso va generando de cierta forma como que rupturas, ¿no? En la cultura. Entonces todo esto también nos habla aquí. La actividad 4 dice, considerando las anteriores ideas, Abadio nos comparte que es importante considerar que hubo comunidades étnicas y culturales que en medio del conflicto armado resultaron afectados de formas diferentes. Frente a esta realidad, el Estado colombiano ha impulsado medidas de reparación con enfoque étnico. Indaga y registra las políticas, programas o proyectos que trabajan por la reparación para comunidades indígenas. Bueno, en este caso, pues vamos a investigar
o si no, también podemos buscar en nuestras píldoras informativas. Nuestras píldoras informativas son esas hojitas que se encuentran aparte del libro, en esas hojitas que están sueltas, en esas podemos buscar también esta información. Entonces ahí también las podemos encontrar. Acá pues ya vamos a encontrar lo que son las causas del conflicto, entonces vamos a encontrar que es también en cierta forma debido al abandono del Estado. También después con la aparición de la droga, estos conflictos pues se van a agudizar aún más. También todo lo que tiene que ver con la tierra, las reformas. Y aquí tenemos nuestra actividad 5, que dice, siguiendo lo estudiado, subraya del texto anterior las ideas que consideras expresan las principales causas del conflicto. Entonces vamos a señalar las principales causas del conflicto, o podemos copiar en nuestros cuadernos las principales ideas. Y el segundo punto dice, de acuerdo con tu opinión y a lo estudiado, organiza las 3 causas del conflicto según su importancia. Describe el porqué de su importancia y escribe ejemplos que ayuden a explicar. Entonces, en ese caso, a su importancia hace referencia a que ustedes creen que fue más importante la cuestión rural, lo de las tierras, o creen que es la cuestión del Estado, o la falta de democracia, o si creen que es a causa de las diferencias políticas y formas de pensar que se creó la violencia. Entonces vamos a organizarlo de mayor a menor. La principal que sea la primera, en segundo la que le sigue, y así lo vamos a ir organizando. Entonces esas serían nuestras actividades para esta semana. Recuerden que cualquier cosita pueden preguntarle, cualquier duda le pueden preguntar a sus respectivos tutores también. Entonces la actividad 5 la vamos a encontrar en la página 63. Entonces muchas gracias.